No tienes que gritar para que te escuchen. A veces una mujer solo deja de reaccionar, y sin embargo, eso resuena en un hombre más que cualquier discusión, más que cualquier lágrima, más que cualquier súplica de atención. Y lo más extraño es que no habla de ello. No se lo comenta a sus amigos, no lo escribe en ningún sitio, ni siquiera se lo admite a sí mismo, pero algo cambia en su interior. Algo le molesta en silencio cuando esa mujer, que antes reaccionaba con emoción a cada palabra suya, empieza a simplemente observar, a sonreír con cierta distancia, a responder con lentitud, o, peor aún, a dejar de responder. Ahí es cuando la situación cambia, y él lo siente, aunque no pueda explicarlo, aunque no entienda exactamente qué está pasando, porque hasta hace poco ella estaba ahí, completa, presente, dispuesta a que funcionara, estaba involucrada, se entregó, quería hablar de la relación, resolver las cosas, expresar lo que sentía, pero ahora hay algo diferente en ella, y eso es lo que siente, aún sin saber cómo definirlo. La ausencia de lo que ella solía dar, la falta de esa energía vibrante que llenaba los espacios, incluso cuando el tema era difícil. La ligereza que existía incluso en los momentos más tensos, simplemente porque ella estaba allí con el corazón abierto. Pero cuando ella deja de responder, él empieza a preguntarse, en silencio, ¿qué pasó? ¿Qué la hizo cambiar? Y más aún, ¿por qué siente este vacío, incluso estando en su presencia? El hecho es que la ausencia de una mujer empieza emocionalmente y se refleja en el cuerpo, en la voz, en la mirada, en los gestos que antes transmitían afecto y ahora transmiten distancia. Y es entonces cuando el hombre la siente como quien pierde algo sin darse cuenta, como quien ve cómo la marea retrocede lentamente, sin saber si el mar volverá, pero no lo dice, porque admitir que extraña algo que él mismo rechazó, eso hiere el ego, rompe las defensas, revela que comprendió su valor, pero demasiado tarde. Así que prefiere actuar como si nada hubiera cambiado. Aunque siente que todo ha cambiado, sigue viviendo con normalidad. Trabaja, publica en redes sociales, ríe con amigos, pero en algún lugar de su interior empieza a surgir una incomodidad, una inquietud, y esta inquietud crece cada vez que deja de reaccionar como antes, cada vez que prefiere el silencio a la confrontación, cada vez que respira hondo en lugar de intentar explicar lo que siente, porque, a estas alturas, ya ha comprendido algo que él todavía intenta ignorar, que su presencia fue un regalo, y que ya no luchará por ser vista. Ahí es donde comienza el verdadero punto de inflexión, porque una mujer que deja de reaccionar ya no busca ser comprendida. No se da por vencida, se elige a sí misma. Y este movimiento, aunque silencioso, es profundamente poderoso. Sacude el tejido emocional del hombre que estaba acostumbrado a verla disponible, y su ausencia empieza a hablarle de una forma que las palabras no podrían. En el fondo lo sabe, lo siente, pero no lo quiere admitir, porque para admitirlo, tendría que reconocer que fue en ese preciso momento en que ella dejó de luchar que él empezó a apreciarla, que fue en su silencio que finalmente escuchó lo herida que estaba, y que por desgracia no fue hasta que ella dejó de intentarlo, que él empezó a ver. Esta es una de las lecciones más difíciles que la vida enseña. Cuando una mujer a la que amó con todo su corazón decide retirar sus sentimientos, no por venganza ni por orgullo, sino por amor propio, un hombre siente esto como una ausencia que lo desorganiza interiormente. Y puede intentar ocultarlo, puede seguir adelante con su vida, puede conocer a otras personas, pero nada reemplaza la sensación de saber que perdió a una mujer que solo quería ser amada con el mismo cariño que ella le ofrecía. Y nunca lo admitirá en voz alta, porque para hacerlo tendría que retroceder en el tiempo y reconocer cada vez que ella pidió ser escuchada. Tendría que recordar las conversaciones que evitó, los gestos que ignoró, las lágrimas que no entendió. Y este reconocimiento duele, porque expone que no la apreció cuando la tuvo, y que ahora, tal vez, ya no tiene oportunidad de recuperarse. Mientras tanto, ella guarda silencio. Pero no es un silencio de debilidad,
Es un silencio de sanación, de fuerza, de alguien que se cansó de mendigar afecto y ha decidido respetar su propio corazón. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar, aunque nunca se lo cuenta a nadie. Es curioso cómo algunos sentimientos no tienen nombre, pero ocupan espacio. Hay cosas que el corazón siente antes de que la mente comprenda. Y cuando una mujer deja de reaccionar, esto es lo que sucede en su interior. Nace una sensación nueva, extraña, casi incómoda, que poco a poco se instala y se extiende. No puede explicarlo, pero de repente ella parece distante. No es frialdad, no es un dolor evidente, es algo más. Es la clase de distancia que no se mide en metros, sino en presencia. Y cuanto más no reacciona ella, más se pierde él en sus propios pensamientos. Antes, él sabía exactamente dónde se encontraba emocionalmente. Si estaba herida, lo decía. Si quería hablar, lo sacaba a relucir. Si lo extrañaba, se lo demostraba. Pero ahora está allí, pero ya no está con él de la misma manera. Hay un nuevo vacío, y él lo siente, aunque no lo entienda. Es en este punto que comienzan los pensamientos confusos. ¿Se encontrará con alguien? ¿Ha perdido el interés? ¿Se ha cansado de él? Y por mucho que intente convencerse de que todo está bien, de que es solo una etapa, lo sabe. En el fondo, lo sabe. Ella se está desconectando. Y no es a propósito. Es porque ha llegado a su límite. Y este límite, silencioso, es el más peligroso de todos, porque es el más real. No finge desinterés. No usa el silencio como estrategia. Simplemente entiende que seguir reaccionando solo se lastimaría. Y por mucho que duela, también es un alivio. Porque una mujer solo deja de reaccionar cuando comprende que ya no vale la pena insistir. Cuando se da cuenta de que, por mucho que grite con el corazón, este ya no la escucha. Y eso, aunque nunca lo diga, le asusta. Sí, tiene miedo. Miedo de perderla para siempre. Miedo de no saber qué hacer si de verdad se va. Miedo de que un día mire atrás y se dé cuenta de que ella era la única que lo amaba de verdad, pero se dio cuenta demasiado tarde. Este miedo a veces se disfraza de ira. Incluso podría intentar provocarla, poner a prueba sus sentimientos, a ver si aún logra una reacción. Podría hacer algo que sabe que la molestará, solo para ver si aún le importa. Pero cuando ella permanece tranquila, cuando simplemente observa y no responde con dolor, lo desconcierta. Porque lo que más teme un hombre no es el arrebato de una mujer, sino el silencio que sigue a la decepción. Este silencio carga con el peso de una despedida que ya ha comenzado, y lo siente. Siente como si algo se le escapara de las manos, y cuanto más intentas recuperarte, más te das cuenta de que ya no tienes el control. En ese momento, empieza a recordar las veces que ella le pidió atención y él no se la dio, los mensajes sin responder, las promesas incumplidas, las conversaciones que evitó. Recuerda las veces que lloró en silencio, sin armar un escándalo, y él no preguntó por qué. Recuerda las veces que se fue cabizbaja y él fingió no verla. Ahora todo vuelve, como una película muda en su cabeza. Y lo peor, saber que podría haber hecho las cosas de otra manera, que tenía todas las posibilidades, que ella estaba dispuesta a quedarse si tan solo él hubiera elegido estar con ella. Pero no habla de ello, se lo guarda para sí, porque admitir que extraña su reacción sería admitir que era más importante de lo que dejaba entrever. Sería admitir que le importaba más de lo que dejaba entrever. Y muchos hombres aún no han aprendido a lidiar con ese tipo de vulnerabilidad. Mientras tanto, ella sigue adelante, en silencio, retomando sus pasos, recuperando su voz, reconectando con lo que dejó atrás mientras intentaba rescatar una relación que ya no era mutua. Y cuanto más sana ella, más lo siente él. No porque intente provocar, sino porque hay una energía que se transforma cuando una mujer deja de buscar en los demás lo que ella misma puede ofrecer. Y esta nueva versión de sí misma, más centrada, más serena, más segura, es magnética, atrae, incluso en silencio, llena su propio vacío sin depender de nadie. Y esto
Esto tiene un profundo impacto en quienes una vez se acostumbraron a la idea de que ella nunca los abandonaría. Pero ahora se va, y no con palabras duras, ni con discusiones ni amenazas. Se va en silencio, con dignidad, con la ligereza de quien ha aprendido que el amor verdadero no se trata de demostrar nada, sino de ser recibido sin tener que gritar. Y lo siente como quien nota la ausencia de un aroma en el aire, como quien entra en una casa y nota algo diferente, aunque todo lo demás parezca igual, como quien escucha una canción y se da cuenta de que ya no suena igual, pero no lo dice, porque todavía intenta comprender lo que pasó. Todavía está procesando que lo que más temía ya ha empezado a suceder. Ahora bien, si llegaste hasta aquí y sentiste algo al leer este extracto, tal vez sea porque esta historia también habla un poco de ti. Aprovecha este momento para respirar profundamente, conectar contigo mismo y, si puedes, suscríbete al canal. Este espacio está hecho para mujeres como tú, sensibles, fuertes, en proceso de sanación y despertar. Cuéntanos en los comentarios cómo te conmovió este video. Tu historia podría inspirar a otros. Y si quieres, sugiere un tema para el futuro. Tu presencia aquí es especial y nunca has estado solo. Podría decirles a sus amigos que todo está bajo control. Incluso podría publicar en redes sociales como si nada. Pero por dentro, algo se agita, porque se da cuenta, en silencio, de que ella ya no es la misma. Y no es que haya cambiado para peor. Todo lo contrario. Ha resucitado, ha crecido, se ha reencontrado a sí misma, pero no con él. Esta falta de reacción que ha cultivado no es frialdad ni desinterés, es madurez emocional, y solo la logró porque amó demasiado, durante demasiado tiempo, a alguien que no supo recibirla, alguien que confundió su entrega con exageración, que llamó a su intensidad necesidad, que no comprendió que cuando hablaba era porque quería construir, cuando cuestionaba era porque quería quedarse, cuando sufría era porque lo intentaba con todas sus fuerzas, pero se detuvo, y no porque dejara de amar, se detuvo porque comprendió que seguir intentándolo sola era una forma silenciosa de abandonarse. Ahora observa en paz, ve sus acciones y no reacciona, ve los retrasos, las ausencias, las ironías, y ya no se inmuta. No intenta arreglarlo, no intenta comprender, no envía largos mensajes explicando lo que siente, porque ya no tiene sentido intentar transmitir su propio dolor a alguien que no se molestó en escucharla. Y en ese silencio, algo ocurre en su interior, algo que ningún grito podría jamás provocar, porque hay un profundo peso en la mirada de una mujer que ha renunciado a luchar sola. Hay una firmeza que atemoriza, incluso sin alzar la voz, y este nuevo estado suyo, entre la paz y la distancia, es como un espejo que le muestra todo lo que antes no quería ver. Empieza a notar que sus pequeños gestos han desaparecido. Sus buenos días ya no son lo primero. Sus preguntas sobre cómo está se han silenciado. Sus muestras espontáneas de cariño, su cariño, sus detalles, han desaparecido. Y no porque quisiera castigar, sino porque se cansó de ofrecer donde no había reciprocidad. Ahora, lo que existe es un espacio vacío entre ambos. Pero este vacío no está hecho de ausencia, está hecho de presencia no correspondida. Es como si ella todavía estuviera ahí, pero en algún otro lugar dentro. Y lo siente. Siente cada ausencia como un recordatorio. Un recordatorio de que lo tenía todo y no lo apreciaba. De que ella estaba completa y él prefería las partes. De que ella gritaba amor en los detalles y él la ignoraba. De que ella suplicaba atención entre líneas y él apartaba la mirada. Y lo más doloroso para él ahora es darse cuenta de que ella nunca volverá a ser quien era. Porque una mujer que aprende a amarse a sí misma, después de amar demasiado a otros, no regresa a la versión que le dolió por tan poco. Se reinventa, aprende a no rogar, a no callar para complacer, a no implorar presencia, aprende a ser autosuficiente. Y eso es lo que más le asusta, porque ahora la mira y no sabe qué decir. Esa dulce mujer que siempre encontraba la manera de empezar de cero, ahora está demasiado tranquila,
Y esta tranquilidad es señal de que ha aceptado la idea de irse si es necesario. Y lo que más le duele, aunque no se lo diga a nadie, es que ella no está armando un escándalo. Simplemente está siendo auténtica. Aquí es donde muchos hombres pierden el rumbo, porque se han acostumbrado al ruido emocional de una mujer que ama demasiado. Su intensa presencia, sus constantes exigencias, su deseo de ser vista. Y cuando esta mujer deja de intentar ser escuchada, no es que haya perdido el amor, sino que finalmente lo ha redirigido hacia sí misma. Y en este punto de la historia, todo cambia. Ella, que antes corría, ahora camina despacio. Y él, que antes corría, ahora la extraña. Extraña el sonido de su risa, su cariño, su forma de hacer que todo se sintiera más ligero. Pero ahora, ya no sabe si podrá alcanzarla. Y lo más extraño es que empieza a extrañarla no solo a ella, sino también a quien era con ella. Porque, aunque no se diera cuenta en ese momento, ella lo ayudó a ser una mejor versión de sí mismo. Lo atrajo hacia sí, lo invitó a sentir, a mirar lo que dolía, y ahora sin eso, siente un vacío que ninguna otra mujer llena, porque no se trata de compañía, se trata de conexión. Ella no lo odia, no lo culpa, no le guarda rencor, pero tampoco está dispuesta a disminuir su valor para encajar en lo poco que él le ofrecía. Y esta postura, serena, firme, silenciosa, es prueba de que ha madurado, de que ha aprendido, con la práctica, que el amor propio también es una elección, que la reciprocidad no se puede mendigar, que la ausencia de una respuesta también es una respuesta. Y él, aunque no hable, entiende y siente. Hay un instante casi imperceptible en cada mujer que ha amado demasiado. Un instante en el que algo dentro de ella no se rompe, sino que se transforma, como si su alma, cansada de pedir espacio, simplemente decidiera retirarse, sin gritos, sin culpa, sin necesidad de confrontación, solo silencio. Un silencio nuevo, diferente a todo lo que había sentido antes. Un silencio que no es ausencia, sino elección. Es en ese momento cuando siente lo que nunca imaginó que sentiría, miedo de perderla realmente. Porque cuando una mujer deja de reaccionar, no es que sea indiferente, es que ha aprendido a observarse antes de reaccionar. Ha aprendido a curar su propia herida antes de sangrar por alguien que no supo acogerla. No se convirtió en piedra, sino en un templo. Y un templo no se abre a cualquiera. Empieza a notar que el tiempo que pasa con ella ya no tiene la misma energía, que los encuentros han perdido la calidez que antes le llegaba libremente, que los silencios ya no son súplicas de atención, sino reflejos de alguien que, poco a poco, se está desmoronando por dentro. Y este movimiento es lo que más lo desarma, porque no tiene argumentos contra una mujer que ha dejado de luchar, no por debilidad, sino por amor propio. Intenta provocarla, espera reacciones, lanza indirectas, desaparece y reaparece, como si pusiera a prueba sus límites. Pero ella no reacciona, no cambia, no lo persigue, porque entiende que perseguir a alguien que no la espera es ir en contra de sí misma. Y por primera vez se siente expuesto a su propia inmadurez emocional. Siente el eco de su ausencia llenando cada intento vano de reconexión, y se pregunta en silencio, ¿todavía hay tiempo? Pero la respuesta que encuentra es una pregunta aún más dolorosa. ¿Aún quiere? Porque contrario a lo que muchos piensan, una mujer no se vuelve fría, sino justa, con ella misma, con su propia paz, con lo que siente. Y la justicia que practica ahora es dejar de insistir donde no hay reciprocidad. Es dejar de desperdiciar lo más bello de ella en quienes no saben recibir. Y eso lo cambia todo. Ella empieza a brillar de otra manera, más contenida, más serena, más misteriosa, como si custodiara algo preciado, y lo hace, su energía, su tiempo, su luz, y él lo siente. Siente que su brillo no se ha apagado, simplemente ya no está dirigido a él. Y esta constatación es el comienzo de una ausencia que duele más que cualquier separación física, la ausencia emocional. Porque cuando una mujer deja de reaccionar, no se aleja solo por orgullo, se protege de lo que la lastimó, deja de repetir los ciclos que la hicieron sangrar por dentro. Dice en silencio, merezco más,
aunque tenga que encontrarlo sola. Y lo más sorprendente para él es darse cuenta de que ella realmente lo sigue. Con pasos lentos quizás, pero firmes. Y por primera vez ve a esta mujer, que antes parecía tan dependiente emocionalmente de él, caminando con sus propias fuerzas, sostenida por algo que él nunca había comprendido, su fe en sí misma. Esta fe no le llegó fácilmente. Llegó tras largas noches, lágrimas contenidas y crueles dudas sobre su propio valor. Pero ahora es inquebrantable, porque comprendió que el amor que salva no es el que suplica, sino el que da en paz, sin perderse a sí mismo. Y lo siente, aunque lo niegue, aunque no hable de ello. Siente que ha perdido algo excepcional y no sabe si hay vuelta atrás. Quizás ahora intente reparar con palabras lo que destruyó con acciones. Quizás le envíe un mensaje tarde en la noche. Quizás le diga que la extraña, pero ella lo extrañará. Sonreirá quizás, pero no se apresurará, porque ha aprendido que el amor no se mide por lo que alguien siente en silencio, sino por lo que hace cuando aún hay tiempo. Y tuvo tiempo, demasiado tiempo. Ahora ya no espera, está eligiendo, y quizá él nunca entienda cómo perdió. Pero ella sabrá exactamente el momento en que decidió dejar de reaccionar y protegerse. Cuando una mujer deja de reaccionar, su mundo no se detiene, se transforma. En silencio, comienza a redirigir hacia sí misma todo lo que antes se ofrecía en exceso. El cariño que antes le prodigaba ahora nutre su propio corazón. El afecto que se perdió en el intento de hacerse notar ahora florece en gestos de autoestima. El tiempo que antes dedicaba a resolver lo que él ni siquiera quería discutir se convierte en un espacio sagrado para el silencio, la reflexión y la sanación. Y esta mujer, que antes parecía esperar tanto de él, ya no espera nada del exterior. Ha aprendido a buscar en su interior, en su propia alma, en su propia luz, en sus propias preguntas que ya no necesitan respuestas, solo presencia. Y en este estado cambia el tipo de hombre que atrae, porque su energía, ahora limpia de necesidad, ya no acepta migajas, ya no quiere la promesa de que algún día será una prioridad. Ya lo es, en su propia vida. Es en este punto que el hombre que la perdió empieza a confrontar su propia sombra, porque no solo la extraña, sino que extraña la versión de sí mismo que sentía que era importante con ella. Su ausencia lo obliga a afrontar el vacío que ocultaba su ego, su inseguridad, su orgullo, su miedo a amar de verdad. Y quizá comprende, demasiado tarde, que quienes dejan de reaccionar a menudo no se han rendido, simplemente han evolucionado. Pero esta evolución tiene un alto precio. Ya no encaja en el lugar que tanto anhelaba. Puede que lo recuerde con cariño, pero no con el deseo de regresar, porque ahora tiene discernimiento, y el discernimiento es lo que separa el anhelo de la recaída. Mira atrás y se da cuenta de cuánto se entregó intentando que funcionara. Se da cuenta de que la culpa que cargaba por no ser suficiente nunca fue suya. Era el reflejo de una relación desequilibrada, donde dio 100 y recibió 20. Y hoy ya no intercambia su paz por ninguna presencia, ni siquiera por amor. Y lo que siente va más allá del arrepentimiento. Es un vacío que ninguna otra presencia puede llenar, porque no se trata solo de ella, sino del espacio que ocupaba dentro de él. Un espacio que creía poder reemplazar, pero no puede, porque esa mujer era única, y ahora es ausencia. Una ausencia tan viva que respira en los espacios que él no supo cuidar. Puede que otros vengan, puede que otros sonrían, pero ninguno tendrá la misma mirada cansada de quien esperó demasiado y aún así amó. Nadie tendrá la capacidad de entregarse, ni siquiera en pedazos. Nadie será quien reaccionó, suplicó, lloró y amó con la intensidad de quien solo quería ser visto de verdad. Y ahora que ella se ha ido en silencio, él ya no puede apartar la mirada del ruido que permanece dentro de él. Este es el punto más profundo en el camino de la mujer que deja de reaccionar. Finalmente comprende que lo que ofrece no es para todos, y que quienes no supieron valorarse, quizá ni siquiera supieron amarse. Ella no alberga ira, alberga compasión,
pero una compasión que no la hace frágil, sino selectiva. Ya no quiere demostrarle nada a nadie. Ya ha comprendido que su valor no reside en cuánto se esfuerce por ser amada, sino en cuánto logra mantenerse completa, incluso cuando no la eligen. Y este amor propio es lo que la transforma. Es lo que la hace magnética. Es lo que hace que incluso quienes la perdieron nunca la olviden. Porque esta mujer no necesita alzar la voz, no necesita justificarse, no necesita perseguir a los demás. Solo necesita estar en paz con la persona en la que se ha convertido. Eso es lo que da miedo, porque la mujer que deja de reaccionar se convierte en la mujer a la que ya nadie puede manipular. Y el hombre que la perdió, en el fondo, lo sabe, aunque no lo diga, aunque finja estar bien. Sabe que no fue cualquiera quien se marchó. Fue la mujer que mejor lo conoció, la que más lo comprendió, la que más se esforzó. Pero ahora ya no lo intenta más. Ella florece, en silencio, lejos del caos, lejos de las promesas rotas, lejos de los juegos emocionales. Y cuanto más florece ella, más se marchita él por dentro. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, respira profundo y recuerda. Tu luz no depende de quién la vea. Eres suficiente, incluso cuando los demás no saben cómo valorarte. Si esta historia es similar a la tuya, compártela en los comentarios. Tu voz puede ser la cura de alguien. Y si quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete al canal. Aquí cada palabra está diseñada para recordarte que mereces un amor que nunca te dejará en duda, ni siquiera de ti mismo.